Bien. Leo entonces el artículo 29 del reglamento, que señala: una vez aceptada la tesis por parte del tribunal, el aspirante deberá hacer su defensa oral y pública. Este acto revisará de la categoría de académico. El comité académico propondrá la fecha en la cual deberá efectuarse la defensa oral y pública de la tesis dentro de los 30 días siguientes a su aceptación, correspondiendo darse a publicidad con no menos de 15 días hábiles de antelación. La defensa deberá realizarse en un mínimo de 30 minutos y máximo de 1 hora. Se realizará en presencia de la totalidad de los miembros del tribunal, los cuales podrán realizar las preguntas y o comentarios que estimen convenientes acerca de la tesis. Este acto podrá ser presenciado por el decano, vicedecano y el director del doctorado. Ambos sin voz ni voto. El secretario del doctorado actuará como secretario de acta. El tribunal emitirá un acta de evaluación del trabajo de tesis y de la defensa pública. Las tesis aprobadas por el tribunal se calificarán de acuerdo a la escala 1 a 10 puntos empleada en la Universidad Nacional de Córdoba. Su dictamen será fundado y no recurrible. El dictamen será comunicado al comité académico y al comité ejecutivo de la Escuela de Graduados de la FAUD-UNC. El tribunal deberá clasificar la tesis en 3 categorías, estableciendo como base para su aprobación la obtención de mínimo 7 puntos y máximo 10 puntos sobresalientes. Podrá recomendar la publicación de la tesis y el acta de evaluación será refrendada por los miembros del tribunal de tesis. Será leída públicamente frente al doctorado y los presentes. Bueno, eso es lo que señala de forma sintética el reglamento, así que, bueno, un poco creo que se ha explicitado de aquí en más cómo es el procedimiento, así que te vamos a dar lugar, Miguel, a la presentación, para después los miembros que estén presentes, tanto en la sala como en el espacio virtual, no pueden hacer preguntas ni comentarios, solamente el jurado de la tesis, ¿sí? Si querés, puedo apagar una luz para que sea mejor. Prefiero así, la verdad. ¿Sí? Si a ustedes les molesta. No, sí, por ahí tampoco. Bien, bueno, muchas gracias a todos los que vinieron. Ahora te hablas fuerte. Sí, arranco con los agradecimientos. Así si me emociono ya. Sí. Primero le agradezco a Diego. Y ya me emociono. Practiqué bastante, pero no mucho ahora. Diego me acompañó mucho desde antes de la tesis, bastante antes. En un momento en el que recién estábamos empezando a pensar, yo estaba empezando a pensar sobre el paisaje. Él introdujo el libro presentó el libro de la evaluación subjetiva. Así que bueno, para mí fue un enorme gusto que me acompañe en todo este proceso. Les quiero agradecer también a la Universidad Nacional, a Docta, en Cecilia Marengo, y a todo el cuerpo de docentes. Creo que realmente fue muy valioso los aportes que hicieron todos ustedes. Ya les voy a contar al comienzo también cómo funcionó el proceso de la tesis. Creo que realmente sirvieron muchísimo las clases. Quiero agradecer a los entrevistados, hubo varios entrevistados, que son los que aportaron, dieron mucho tiempo y su conocimiento también, y su percepción y su mirada en relación al paisaje de la ciudad de Córdoba. Quiero agradecer a Gustavo y a Cecilia, mis amigos y compañeros también en este camino. Ellos son socios míos, y son los primeros que van recibiendo, y con ellos charlamos todo este tema del paisaje y todas las ideas que van surgiendo, y no solo las charlamos, sino que las aplicamos. Hacemos remediación del paisaje minero, consultoría de
entre mediación del paisaje minero. A los compañeros de tesis y a los compañeros profes de la cátedra de arquitectura y de la cátedra de agro, y también a los estudiantes. Es como que todo esto lo fui probando con todos ellos también. Ya van varias veces que explico el tema de diferentes formas y que lo voy aplicando. A mis amigos y finalmente a mi familia, y a Silvina sobre todo, que no sé si me va a dejar hacer todo el programa. Al principio me parece que me dijo que no. Bien. El tema, que es el paisaje como comunicación, patología, conflictos y consenso, está basado en una lectura del pensamiento de Jürgen Habermas. Tiene como objetivo, en realidad, esta tesis, responder una serie de preguntas que yo me vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Yo soy magíster en lectura del paisaje. Cuando me recibí de magíster, me acuerdo que mi tesis me la dirigió Silvia Matteucci y fue en ecología del paisaje. Cuando terminé, apenas terminé, hubo un congreso de ecología del paisaje en el que yo presenté un tema acá en Córdoba, y me acuerdo que en el congreso de ecología, una de las preguntas que yo hice al final, en una especie de foro que había abierto, era ¿por qué era tan distinto el paisaje de los ecólogos del paisaje que nos enseñaban en arquitectura? Y me acuerdo que me contestaron tanto Silvia Matteucci como Alba Di Marco, y cada una me dijo que el paisaje tiene como muchos significados en diferentes lugares. Eso me dejó abierta la inquietud, ¿no? Una de las primeras inquietudes. La otra fue la valoración subjetiva. La valoración subjetiva fue un método que desarrollamos con Cecilia y con Gustavo, en el que se superpone una cuadrícula sobre una fotografía o sobre una imagen de un territorio, y se hace una encuesta en donde cada uno de los encuestados pone un puntito y pone una valoración en cada cuadro de la grilla. Si les gusta mucho o si les gusta poco. Después todo esto se superpone y sale una imagen de lugares muy vistos y menos vistos. Y yo me acuerdo perfecto del día en el que dije, acá, por fin entendí eso, no se estaba viendo en realidad el territorio, sino lo que se estaba viendo era lo que cada uno veía del territorio. De alguna manera, lo que estaba proyectado en ese mapa era la misma gente que estaba respondiendo. Esa fue como otra idea de paisaje que también dije, bueno, a ver, ¿cómo hago como para ir conectando todas estas cosas? Y finalmente, ya en el momento en que estaba empezando esta tesis, yo estaba participando en la Universidad Católica de Córdoba en una investigación sobre conflictos urbanos. Yo participo en la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, en donde hacemos control de gestión del gobierno municipal. Entonces, bueno, uno de los temas era poder analizar los conflictos urbanos de toda la ciudad, así que íbamos haciendo un registro, y también aparecía la duda de que esto que nosotros estábamos registrando, en esto el paisaje no era tan inocente. El paisaje también aparecía incidiendo fuertemente en los conflictos. ¿No? ¿Un problema técnico? Bien. Esta es la ciudad de Islas, desarrollada por Bordov, la ciudad de Islas latinoamericana. Es un modelo de ciudad que empieza a conformarse en Latinoamérica a partir de los años 70, y acá particularmente en Córdoba, Argentina, empieza a funcionar sobre todo a partir de los años 90. La ciudad en islas significa que la ciudad se empieza como a fragmentar y empiezan a aparecer islas residenciales de riqueza, los country, o si no, condominios cerrados en altura, con altísima densidad, islas de consumo, enormes superficies cubiertas, comerciales, y también islas de precariedad, como los barrios ciudad de los cuartetos o nuestro hogar 3. Esto, cuando lo vemos de esta forma, como si en una imagen satelital, bueno, es el resultado de un sistema que funciona y es una cuestión emergente, pero esto también tiene su expresión en la vida cotidiana. Esta ciudad en islas provoca una cantidad de problemas que tienen que ver con la ocupación de ecosistemas que son muy frágiles, o ocupan sectores de producción de alimentos, diluyen identidades, ocupan lugares naturales en el medio de la ciudad, estas eran las barrancas del Nuevo Centro, grandes superficies impermeabilizadas que provocan inundaciones, y después estas islas de precariedad que charlábamos con Diego, ¿no? Esto tiene que ver con mucho cinismo y con mucha crueldad. Es decir, esto que se ve y que de alguna manera
se lo puede analizar desde arriba, desde la vista de un satélite. Cuando lo vemos desde el paisaje, empezamos a ver que hay una serie de patologías que son bastante fuertes y bastante duras y que realmente no nos gustaría estar viviéndolas. La hipótesis principal, entonces, a partir de este paisaje que pareciera que hace cosas, es que si el paisaje es un lenguaje portador de ideas y discursos, debería tener un tipo de estructura gramatical que habilite su comunicación y, por tanto, ser capaz de ejecutar acciones racionales. De esta afirmación se derivan otras dos. El sistema económico-administrativo incide en la comunicación del paisaje para evitar conflictos con el fin de consolidar su poder. Y la multiplicidad de paisajes superpuestos en un mismo territorio genera contradicciones que pueden ser superadas mediante instancias de comunicación y, por tanto, de potenciales conflictos. El objetivo principal del trabajo fue analizar la incidencia de los paisajes en la racionalización del mundo de la vida, comprendiéndolos a los paisajes en sí mismos como acciones complejas, no necesariamente verbales, que pueden conducir a la emergencia y superación de conflictos o que también pueden manifestar patologías en su comunicación, aumentando la conflictividad. El trabajo está basado en la obra, como les decía, de Jürgen Habermas. Habermas es uno de los filósofos más grandes contemporáneos, está vivo y muy activo, tiene más de 90 años. Él participó del grupo de filósofos denominado Escuela de Frankfurt, que empiezan a funcionar en Europa a partir de los años 30, de 1930, pero que continúa una línea que viene desde Kant. El libro principal en el que se basa esta tesis es La teoría de la acción comunicativa, publicado en 1981. En relación a la metodología utilizada, utilicé el método de teoría fundamentada. La teoría fundamentada va haciendo como un ida y vuelta entre la teoría y la realidad, y relevamiento de la realidad, ajustando la teoría a lo que se va advirtiendo en el relevamiento. Esto lo hice mediante esas entrevistas que conté. Al comienzo, el autor que me guiaba en el trabajo era Lefebvre. A medida que fue avanzando la investigación en esta ida y vuelta, me di cuenta que no llegaba a coincidir las categorías que surgían del pensamiento de Lefebvre. Las primeras categorías fueron resiliencia en paisajes construidos, resiliencia en paisajes naturales, instrumentalización y desplazamiento del paisaje para la producción del territorio. Después de eso, me sonaba muy raro esto de construidos y naturales, porque al fin de cuentas el paisaje también es construido y también es natural. Surgieron otras tres categorías, naturaleza y progreso, más dialéctica, memoria construida y desarrollo. Estos iban apareciendo, ¿no? Eran temas que iban apareciendo en el análisis de las entrevistas. Y conflictos entre niveles socioeconómicos. Finalmente, terminamos con las categorías de la tesis, que son las tres dimensiones del paisaje, que son las que ya se les voy a explicar. Esta parte de las entrevistas y del análisis de entrevistas lo puse en el apéndice. Y para poder dejar libre la parte de teoría, son los tres capítulos principales. El capítulo de historia del concepto, de alguna manera, fue una revisión de cómo fue evolucionando el concepto a partir de la modernidad europea, sobre todo con el objetivo de responder estas primeras ideas y dudas que tenía, bueno, también para poder nutrir de la misma acción de lo que es el paisaje, del mismo desarrollo de lo que es el paisaje, los siguientes dos capítulos. En el capítulo 2 es la definición del paisaje, una definición que fui construyendo del paisaje, entendiendo y profundizando la idea del paisaje como representación del territorio. Y el capítulo 3 son derivaciones de esa primera definición, de esa definición de paisaje, en donde analizo la reproducción simbólica del paisaje y después la reproducción material del paisaje. Esta primera parte, la historia del concepto, no me la voy a referir en la tesis porque si no se haría demasiado largo. Voy a ir directamente a los capítulos 2 y 3. Lo que vemos acá a la izquierda es la forma de representación que había en la Edad Media. Así se representaba el mundo, bueno, una de las formas de representación, en donde los objetos de la realidad eran representados de forma simbólica y referían a cuestiones del más allá, cuestiones religiosas.
Después de la modernidad, después que viene el Renacimiento y la Ilustración, esto empieza a cambiar y el tipo de representaciones del territorio pasan a ser estas. Primero, una representación del tipo artística. Ahí Friedrich está refiriéndose a lo que es un paisaje sublime, un tipo de belleza sublime. Humboldt, en sus viajes por Latinoamérica, empieza a utilizar también la descripción del paisaje, pero ya para describir, en este caso, pisos altitudinales de vegetación, relacionándolas también con una cuestión estética. Y Paul Vidal de la Blanche, en su bitácora de viaje en España, lo que va haciendo es, con estos croquis, ir identificando cuáles eran las diferentes identidades que surgían del paisaje en las regiones de España. Es decir, en este punto ya se empiezan a separar estas diferentes nociones de lo que es el paisaje. Para profundizar en esta definición de paisaje, tenemos que entender qué es lo que son las representaciones. No se ve mucho acá, se ve un poquito más. Yo lo que sí le puedo pedir si alguien me puede traer una botellita de agua. Gracias. Acá en Kant, Kant habla de la realidad, de que percibimos la realidad a través de la sensibilidad, de nuestros sentidos, y que esta sensibilidad de alguna manera se proyecta sobre una pantalla que sería nuestra imaginación, que está hecha de espacio y tiempo, pero no se proyecta directamente, sino que se proyecta en función de un movimiento libre con la razón y el entendimiento. Es decir, lo que vamos viendo en realidad va siendo filtrado en categorías. Kosling es un neurocientífico, también contemporáneo, en un libro escrito en 1996, él hace una serie, recopila una serie de investigaciones en relación al funcionamiento del cerebro, y habla, esto sería el mundo externo, de los objetos que son captados por un buffer visual. En este punto ocurren imágenes mentales, y estas imágenes mentales van siendo filtradas en función de lo que se conoce en la memoria asociativa y la búsqueda de información. Es decir, la memoria asociativa va identificando a partir de una librería que tenemos interna, los objetos que se perciben en el buffer visual, y en función de una vez que se perciben los objetos, va refiriéndolos a la valoración que ya tenemos conocida de estos objetos. Ahora, esto no es simplemente así. La memoria asociativa va realizando un movimiento de una ventana de atención por el buffer. Va realizando un movimiento de una ventana de atención en relación al buffer visual para enfocarse en las cosas que se ven. Y también va realizando un movimiento en nuestro cuerpo para que podamos enfocarnos en las cosas que nos interesan y que conocemos. Uno de los conceptos principales de Habermas, que Habermas toma de Husserl y de Schutz y Luhmann, y que desarrolla, apoya fuertemente el tema de la teoría de la acción comunicativa, es el concepto del mundo de la vida. El mundo de la vida es la base indiscutida sobre la que se asienta la comunicación. No necesitamos, es la base sobre que nos permite poder comunicarnos entre nosotros. No necesitamos estar discutiendo todo el tiempo, sino que simplemente ya vamos recurriendo a esta memoria, que es una memoria que va siendo construida de manera intersubjetiva, y que es la que nos permite comprender el mundo, pero a la vez comprendernos entre nosotros. Dice Halbach, nuestros recuerdos siguen siendo colectivos, y son los demás quienes nos lo recuerdan, a pesar de que se trata de hechos en los que hemos estado implicados nosotros solos, y objetos que hemos visto nosotros solos. Esto se debe a que en realidad nunca estamos solos. Si estamos acompañados por este mundo de la vida que funciona como una memoria colectiva, y que funciona acá, en esta parte, pero que también funciona en el mundo, en los objetos semantizados. Los objetos semantizados que yo voy reconociendo son los que van haciendo que se active la memoria asociativa. De alguna manera, esta memoria individual, pero también colectiva, aparece volcada en el paisaje.
Este paisaje está conformado por tres mundos, tres esferas de elementos diferentes entre sí. Por un lado está el mundo de los objetos, que son materia y energía que se intercambian, es cuantificable. Por otro lado está lo que vimos recién en parte, que es el mundo interno, que es la imaginación. Son elementos totales, es un mundo totalmente distinto a este otro. Y por otro lado está el mundo de las normas y de los lenguajes. Son los acuerdos realizados para poder comunicarnos que se asientan sobre el mundo de los objetos. Por ejemplo, nuestras palabras son vibraciones que en realidad no tienen ningún sentido. El sentido se los damos nosotros que compartimos un sentido que es común. Eso mismo ocurre con el paisaje vivido. Bien, bajo un poco de revolución. Eso sí vuelve más. Voy a hacer una prueba experimental. Esto sería como una especie de recorte de todo esto para referirme exclusivamente a la manifestación del paisaje, que es, en el fondo, lo que podemos nosotros analizar empíricamente. Porque el mundo interno de la imaginación, salvo que seamos Coughlin, que hace algunos experimentos medio crueles con gatitos, o bueno, ahora no sé qué pasará con la inteligencia artificial, que estuve viendo que están traduciendo y escriben directamente lo que uno va pensando, pero bueno, eso lo dejamos de lado, es del año pasado. El mundo interno, que es imaginación, y finalmente tenemos, vuelvo al hilo. En la comunicación, que es este recorte que estamos haciendo, aparece el paisaje en una serie de medios que a nosotros nos interesa y que vamos a poder analizar. Por otro lado, lo que hay acá en realidad son objetos semantizados. ¿Cuáles serían los medios en que se manifiestan y también se reproducen los paisajes? Porque en esa comunicación, en ese círculo de comunicación, los paisajes van y vienen y se van modificando. Acá me tomo de unos conceptos de Alain Roger y también de Magariños. Hay una manifestación del paisaje que es in situ, que acá podríamos decir lo que se ve atrás de esa ventana. Hay otra manifestación del paisaje que es in visu, que es en realidad lo que estamos viendo acá. Es una representación mediante una imagen icónica, en donde los elementos de la imagen tienen una relación con lo que está, con los hechos, con lo que está afuera, y hay también una traducción simbólica, en el que las imágenes perceptuadas son convertidas en signos, en lo que predomina un significado convencional y formal, como en el habla o en las fórmulas matemáticas. Es decir, esto traducido en palabras. Por ejemplo, acá está la descripción del Génesis de la Torre de Babel. Ahora, en este caso se hizo al revés el proceso. Alguien, tal vez en una tradición oral, vio esta torre en algún momento, alguien transcribió esto, Peter Bruegel leyó esto y basándose en una tradición de imágenes construidas, dibujadas de la Torre de Babel, hizo este cuadro fantástico, y después Marta Minujín, apoyándose en lo que veía en estas imágenes y en el fondo en lo que había ocurrido acá, en esta primera descripción de la Biblia, hizo la Torre de Babel del libro del 11 de mayo de 2011 en Buenos Aires. ¿Sí? Es una traducción de un paisaje que va pasando de un lado al otro y se va manifestando. ¿Qué es lo que ocurre acá cuando no alcanzan los recursos del mundo de la vida? Es decir, esta base de acuerdos, de lenguajes que describen la realidad, que describen el mundo. ¿Qué ocurre cuando esa base no alcanza para interpretar la realidad? Pensemos acá, y un poco esto volviendo a las categorías que había pensado en un primer momento, todo lo que está dentro de este círculo es el conjunto de la naturaleza. Lo que está fuera es lo sobrenatural, no tenemos nada para decir sobre eso. Dentro de lo que es la naturaleza está este mundo de la vida y el paisaje dentro del mundo de la vida
que va avanzando. Cuando hablamos de la ciudad, el paisaje no es que sea que esté fuera de la naturaleza, el paisaje también es parte de la naturaleza, y las ciudades también son parte de la naturaleza, y nuestro lenguaje también es parte de la naturaleza. El paisaje va avanzando también sobre la naturaleza, y estos puntos en donde se encuentran estas situaciones que no están definidas, que no se encuentran dentro del mundo de la vida, ocurre que tiene que haber algún tipo de comunicación para que este paisaje se vuelva racional. ¿Qué es lo que se logra con la comunicación en estos puntos? Se logra que todos los que forman parte de la comunidad de comunicación tengan posibilidad de criticar estos paisajes, de oponer de forma dialéctica nuevos paisajes en relación al que uno ya los está proponiendo. ¿Bien? Hay una dialéctica en los paisajes que permite, si todo sale bien y si realmente se hace de una forma auténtica, y bueno, ya vamos a ver las condiciones, se logra que el paisaje sea un paisaje racional. Entonces, un paisaje racional va a ser aquel que comunica encarnando un saber que busca ser compartido, quedando abierto a la crítica de un tercero. Y de acá vamos a tener que en esos puntos de contacto, cuando el mundo de la vida, este mundo cotidiano, que funciona de manera irreflexiva, se encuentra con situaciones que no están resueltas y que hay que resolverlas, inmediatamente emergen los tres mundos ontológicos, el mundo de los objetos, el mundo social y este mundo interno, el mundo subjetivo. Pero estos ocurren ya no dentro del mundo de la vida, sino que ocurren dentro del paisaje cotidiano de la comunicación. Porque hace falta establecer esta comunicación para que después se nutra el mundo de la vida. Vamos a tener un paisaje que es un paisaje de los objetos, un paisaje que tiene que ver con cuestiones patrimoniales y con acuerdos sociales, un paisaje que tiene que ver con expresiones y con arte y con expresiones de deseos y sentimientos. En el caso de los argumentos de este primer paisaje, lo que esta imagen va a argumentar es lo que se puede medir. Se va a decir qué altura creció el agua, cuál fue el caudal, si había una superficie cubierta suficiente de árboles que eviten que caiga el agua. En este paisaje de las normas y de los acuerdos, lo que va a quedar argumentado son los recuerdos y las historias que pueden ser relatadas por los diferentes grupos de vecinos y vecinas que vivieron en este lugar que es la Piojera de Alberdi, que es un cine-teatro. Estos recuerdos relacionados también con el objeto. Es decir, no vamos a poder hacer una restauración patrimonial sin conocer el objeto, pero menos la vamos a poder hacer si no conocemos todos los valores que están que se apoyan o que nutren a este objeto. Y finalmente, en el caso de una expresión subjetiva, como que es una obra de arte de Elian Chali, lo que se va a poder argumentar acá es la historia del arte del autor, de las diferentes obras del autor, qué es lo que hizo antes y qué es lo que hizo después. Si esta obra es coherente en realidad en relación a su historia de vida y a su historia de expresiones, y a su vez esto, cómo se relaciona con las expresiones en el mundo en relación a este mismo tema, es decir, si es auténtico. Estas tres dimensiones del paisaje se relacionan a su vez con el lenguaje oral. Esta podría estar diciendo: yo te afirmo que la ciudad de Córdoba se inunda. De hecho, es lo que dice los artículos donde salieron estas imágenes. Yo te exijo que recuperes el edificio patrimonial de La Piojera. Yo te confieso que me conmueve el arte urbano en el Centro Cultural España Córdoba. Fíjense que todas estas frases tienen la misma estructura. Hablan de un yo que le afirma a otro. ¿Y qué es lo que le afirma? Le afirma algo. ¿Bien?
en este caso la lluvia, o una cuestión que tiene que ver con el mundo de los objetos, en este caso una cuestión que tiene que ver con el mundo de las normas, y en este caso una cuestión que tiene que ver con el mundo interno del artista. Esta unidad lo que hace, cuando alguien la expresa, hace que el otro, el que recibe ese mensaje, ese paisaje manifestado, no se pueda quedar callado. Porque se está dirigiendo, porque en el paisaje está también el otro. Entonces, cuando hay este tipo de actos de habla, el otro tiene que responder por sí o por no. Si responde por no, va a tener que presentar sus propios argumentos en alguno de los tres medios en el que se presentan los paisajes. Estas unidades son como, yo lo entiendo así, serían como los átomos, o a lo mejor más como las partículas que forman la racionalidad. Es la dimensión mínima de la racionalidad. A partir de acá y de este cruce entre argumentos, que ocurre también en el territorio, es en donde se empieza a construir un paisaje racional. ¿Dónde aparece el yo y el tú en estas imágenes? El yo está en la mirada del que hace la imagen, en la mirada del que la propone. En este caso es como mucho más claro, porque aparece en el objeto intervenido. El tú aparece claramente en este caso, en donde cuando uno ve esa imagen, está refiriendo a una comunidad. Digamos, si yo veo este lugar que está siendo volteado, y yo no participo en esa comunidad, no me va a importar nada, es un edificio viejo que voltea. Pero si yo escuché contar de parte de mi papá, por ejemplo, que iba a la Piojera, voy a decir, no lo rompan, porque hay una parte de la memoria que me hace a mí en este lugar. Y acá lo mismo también. El tú aparece, digamos, el yo es el que saca la foto, y el tú es el vecino que está inundado. Si esa es mi casa, yo de una voy a decir, bueno, no quiero que se inunde. Este paisaje, cuando es dicho y expresado de forma auténtica, como lo dije recién, es un paisaje que es comunicativo, porque establece lazos de comunicación. Sin embargo, puede ser expresado exactamente de la misma forma, pero tener objetivos estratégicos. Acá, el que manifiesta esta inundación, en realidad puede ser un ambientalista que se está quejando y que quiere en realidad llamar la atención para acumular capital social. ¿Bien? En este caso podría ser que el dueño, que el líder del grupo patrimonialista en realidad esté tratando de obtener un cargo de la municipalidad y de pronto con esto consigue un gran apoyo, consigue los votos y después vende. Estamos un poco acostumbrados a esas cosas. Y en este caso podría ser que de pronto, revisando imágenes, nos encontramos que hay exactamente este dibujo hecho por otra persona en otro lugar del mundo. Elian choreó la obra de arte. ¿Bien? Es decir, ese sería un caso de intervenciones, son exactamente las mismas intervenciones, pero el fin no es un fin ilocucionario, no es un fin comunicativo, sino que es un fin estratégico que persigue intenciones particulares. ¿Bien? Entonces, resumiendo, tenemos un paisaje de los objetos, un paisaje regulativo y un paisaje subjetivo. El paisaje de los objetos va a tener una pretensión de validez de verdad. Se va a poder verificar. El paisaje regulativo va a tener una pretensión de validez de rectitud, es decir, va a estar de acuerdo a las normas compartidas dentro de los diferentes grupos que están funcionando alrededor o que por lo menos participan en ese paisaje. Y el paisaje subjetivo va a tener una pretensión de validez, de veracidad y de autenticidad. ¿Bien? Es decir, Elian Chaly no podría, después de esto, hacer una cosa absolutamente distinta, o antes haber hecho una cosa totalmente distinta, o haber robado, como dijimos. ¿Bien? Ahora, vimos que ese intercambio entre esos paisajes, cuando son manifestados de forma auténtica, empiezan
a construir racionalidad en este intercambio. Lo que tenemos acá en horizontal son estos paisajes, que son paisajes cotidianos, que nos vemos en el diario, que nos los cruzamos todos los días. Y lo que tenemos acá en vertical son las estructuras del mundo de la vida. Es decir, este mundo de la vida, esta base con la que nos comunicamos, tiene también estructuras que se van enriqueciendo en función de la interacción que va ocurriendo en el día a día, en el día cotidiano. Cuando aparecen situaciones que no están resueltas, se enriquece la cultura, se enriquece la comunicación en función de la sociedad y se enriquece en función de la personalidad. En el caso del paisaje de los objetos, cuando se argumenta y en relación a la cultura, de pronto se empieza a construirse técnicas y tradiciones culturales que van a lograr permitir la sostenibilidad en el funcionamiento de los territorios. Si esto funciona, también esto va a afectar a la sociedad y a la personalidad. Es decir, estas técnicas van a pasar a formar parte de la identidad de los grupos. Y estas técnicas también van a formar parte de expresiones auténticas. Por ejemplo, en el caso de Bianchari, el descubrimiento de que la técnica de la pintura, que tiene que ser pintura al agua para que no se afecte el revoque, es en este caso un aporte de las técnicas en relación a la expresión. Permiten una expresión. En el caso del paisaje regulativo, cuando el paisaje regulativo está dentro de los acuerdos de los grupos, la manifestación del paisaje da lugar a que se actualice la solidaridad. Es decir, si yo digo, esto es patrimonio, y el que está al frente mío dice, sí, este paisaje es realmente patrimonio, de alguna manera lo que está confirmando es esta norma. Al confirmar esta norma, se puede llegar a inscribir este edificio como patrimonio. ¿Bien? Y más allá de eso, en el mundo de la vida empezaremos ya a vivirlo a este edificio como un edificio que es patrimonial. Esto a su vez también se vuelca sobre la cultura y se vuelca sobre la personalidad. Estos acuerdos aportan también a las técnicas tradicionales de los saberes y también dan marco de estabilidad a la construcción de la personalidad. Y en el caso del paisaje subjetivo, la manifestación del paisaje subjetivo en realidad socializa al mundo interno, propone respuestas auténticas y superadoras en línea con el devenir histórico. Cuando esto ocurre, empiezan a aparecer nuevas capacidades en los sujetos de la acción en el mundo, y esto aporta también en nuevas, actualizando las técnicas que van hacia la cultura, esto aporta también actualizando las normas que van hacia la sociedad. Lo que hablamos recién fue sobre la reproducción simbólica. Ahora vamos a hablar sobre la reproducción material del paisaje. La reproducción material del paisaje en realidad es el sustento de nuestra vida. Se apoya sobre la reproducción simbólica, pero la reproducción simbólica también se apoya sobre la reproducción material. Dice Habermas, los imperativos de supervivencia exigen una integración funcional del mundo de la vida, la cual opera atravesando las estructuras simbólicas de ese mundo y, por tanto, no pueden ser aprendidos sin más desde la perspectiva de los participantes. La perspectiva de los participantes es esta perspectiva del día a día. Exigen un análisis contraintuitivo desde el punto de vista de un observador que objetive el mundo de la vida. Hace falta una mirada objetiva que tiene una búsqueda de eficiencia. Eso que se ve ahí a la izquierda es un esquema modificado del funcionamiento del ecosistema de la ciudad de Córdoba. Con error, ya me dijo mi socia Cecilia Henar. ¿Qué es lo que pasa acá? Y esto aparece así, tanto en el autor Germán Camargo como en Odum, que es quien hizo por primera vez este gráfico. En estas interacciones aparecen mediados, ¿ven?, por un signo pesos. ¿Qué es lo que pasa? Estos flujos, cuando se convierten en dinero, empiezan a tener una serie de problemas. ¿Por qué se convierten estos flujos en dinero? Resulta que el dinero generaliza el valor. No hay que estar discutiéndolo todo el tiempo. El dinero puede acumularse también. Y, por otro lado, facilita también las interacciones,
porque simplemente se dice sí o no, hay una oferta y una demanda. ¿Cuál es el problema? Esta oferta y esta demanda se separan del funcionamiento del ecosistema y en realidad lo que hacen sobre todo es reemplazar los intercambios simbólicos por una cuestión que termina siendo generalista. ¿Cómo hace para funcionar el dinero que viene a su vez asociado con el poder, que establece los mecanismos de control y el que asegura también que acá este dinero pueda seguir circulando? ¿Cómo hace para asegurarse esto? Y en realidad se hace antes del intercambio, antes de que ocurra el intercambio, se lo asegura mediante el prestigio y la influencia. Tanto el prestigio como la influencia tienen cualidades empíricas, se puede hacer a través de cualidades empíricas y cualidades racionales. La fuerza, las habilidades instrumentales para poder armar un discurso, el atractivo corporal, o las posesiones físicas que permiten comprar, por ejemplo, acceso a medios de comunicación masivos, son las que empiezan habilitando este tipo de intercambio y estabilizándolos. Hay otras cualidades que son racionales, también que tienen que ver con el prestigio y la influencia, que son la seriedad y la responsabilidad y la posesión del saber. Estas dos cualidades también anticipan y logran que puedan ocurrir este tipo de intercambios, pero en una segunda instancia pasan necesariamente a un intercambio que es comunicativo. Entonces, cuando el dinero y el poder reemplazan la comunicación simbólica, empiezan a ocurrir y a expresarse en una serie de patologías en la reproducción del paisaje. Este paisaje que se comunicaba de pronto empieza a ser contenida la comunicación, bloqueada la comunicación, con el objetivo de aumentar la eficiencia. Se aumenta la eficiencia en realidad porque la comunicación lo que hace es aumentar el conflicto. ¿Cómo funciona el sistema dentro de este cuadro? Que se habrán dado cuenta que es lo mismo. Acá tenemos la reproducción del mundo de la vida, de la estructura del mundo de la vida, y acá tenemos perturbaciones, tanto en el paisaje de los objetos, en el paisaje regulativo y en el paisaje subjetivo. El sistema se sostiene gracias al mundo de los acuerdos, que es la estructura de la sociedad, en donde están los acuerdos, que son los que permiten y regulan, entre otras cosas, la propiedad privada. Entonces, esto es lo último que trata el sistema que se afecta. Lo primero que se afectan son estos cuadrantes externos. Mediante la pérdida de sentido, se pierde el conocimiento, se desconecta el conocimiento del territorio. Mediante crisis de orientación y crisis educativa, las personas no llegan a alcanzar un nivel de educación suficiente como para funcionar dentro del territorio, para comprender el paisaje de los objetos. Ruptura de las tradiciones, en donde la cultura se pierde y no se terminan de armar, no se termina de constituir el paisaje subjetivo. Y en este caso, psicopatologías, donde aparece una banalización del paisaje y del patrimonio. Después de eso, se pasa a estas dos patologías. Inseguridad y perturbaciones de la identidad colectiva y alienación, que tienen que ver con la incidencia del paisaje regulativo sobre la cultura y sobre el acervo de conocimientos de tradiciones. Por ejemplo, la pérdida de conocimientos en relación al territorio. Y en este caso, y en realidad acá sería la pérdida, sería como que se salten los acuerdos que estaban regulando el territorio. Por ejemplo, acuerdos que sostienen un gran espacio verde en la ciudad y que se lo saltan. ¿Bien? En este caso, un caso de alienación, en donde el paisaje regulativo, la misma imagen, termina afectando a la personalidad. En un segundo lugar,
casi al final, digamos, lo que ocurre es la pérdida de legitimación y la pérdida de motivación. Acá, sobre todo, lo que ocurre es que se afectan los acuerdos de los grupos y terminan perdiéndose el lenguaje del territorio, que eso termina ocurriendo al máximo en las situaciones de anomia, en donde directamente se pierde el lenguaje del territorio y se pierde, prácticamente se pasa como, sobre todo se pierde la noción de propiedad privada, ¿no? Que es lo que le interesa al sistema. Toda esta teoría tuvo un par de aplicaciones fundamentales. La primera tiene que ver con la consultora que tenemos con Gustavo, el trabajo que estamos realizando, que estamos haciendo con la minería. Son aplicaciones que nos fueron permitiendo ir contrastando, contrastando toda esta teoría, a ver qué es lo que pasaba en realidad. Cuando de esta teoría surge una derivación que es que nosotros hablamos de la remediación del paisaje, nosotros tenemos una idea de la remediación del paisaje, en donde remediación no viene de remedio, sino que viene de volver a mediar entre estas tres dimensiones del paisaje. Eso es lo que le ofrecemos a nuestros clientes y estamos instalando diferentes dispositivos en las canteras que permiten instancias de participación de los habitantes del territorio, en donde pueden empezar a conectarse con los mismos dueños de la cantera, en donde empiezan a conocer situaciones y se empiezan como a abrir las puertas, en donde se conocen situaciones también que tienen diferente valor estético y se empiezan a valorar también, sobre todo en lo relativo a la vegetación, y también, por supuesto, trabajamos con la restauración de los ecosistemas. En el lado, otra de las aplicaciones y derivaciones de esta tesis, de esta teoría, es en relación a la enseñanza, a cuestiones académicas, tanto en ciencias agropecuarias como en arquitectura. En los dos lugares yo enseño diseño de paisaje. El poder, los alumnos, sobre todo en el caso de arquitectura, que están en un nivel de tesis, cuando ellos presentan sus planos y presentan sus imágenes, en realidad lo que están haciendo es manifestar un paisaje, y yo como docente tengo que hacer el juego de la contraparte racionalizante, en donde tengo que ir llevándolos y moviéndolos desde la parte del funcionamiento de los edificios técnica, los muevo a la parte social, verifico que la parte social y las normas las normas y lo que ocurre en el territorio vivido, ¿no? estén aplicadas a estos proyectos que hacen, y también me fijo de que haya como una coincidencia con las propuestas estéticas que ellos van proponiendo. Bien, frente al futuro inevitable de convertir en paisaje el planeta, aún queda la esperanza de completar la razón comunicativa del paisaje. Muchas gracias. Vamos a dar un segundito para que tomes agua. Vamos a dejar de compartir para verlo al otro jurado. Gracias. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a dar lugar a los integrantes del jurado para preguntas o los comentarios en el orden que ustedes lo quieran hacer. No sé quién quiere comenzar. ¿Querés comenzar, Gabriel, vos que estás más lejos? No tengo problema. Buenas tardes a todos por ahí. ¿Qué tal, Miguel? Felicitaciones en primer lugar. Bueno, tengo muchas observaciones de elogios, pero vamos a dejar las flores para otro momento. Y algunas preguntas tienen que ver con la idea de patologías, que me pareció muy lúcida. Eh, y tal vez pedirte si tenés ganas de explayarte un poquitito más sobre eso, de la mano de pensar cómo aplicarías estas ideas al mundo proyectual y de enseñanza, de praxis y de investigación que te atraviesa, ¿no? Más allá de esta tesis. Y también contarnos un poquito qué te quedó pendiente, qué te gustaría profundizar si tuvieras un postdoc,
otra vida o para que otros puedan profundizar, ¿no? Colegas, eh, gente que quiera retomar alguna de esas puntas, bueno, que todo no se puede, entonces seguramente vos te quedaste con ganas de, tenés algunos pendientes, algunos puntos suspensivos, bueno, compartirnos eso brevemente. Gracias. Bien, gracias, Gabriel. Sí, creo que lo que tengo que profundizar es justamente lo de las patologías. Me parece que los casos fueron seleccionados de las entrevistas surgieron como 100 casos, las patologías elegidas fueron, los casos de la patología fueron aquellos, no todos, pero fueron principalmente aquellos que estaban judicializados, es decir, que no era que yo estaba estableciendo un juicio, sino que el juicio venía por una justicia estatal, ¿no? Eh, Creo que esto de las patologías es realmente un problema. La forma, la única forma de superarlo entiendo que es la comunicación. Eh, la comunicación que se la logra en el paisaje cotidiano. Por eso es que el trabajo más a campo sobre el que puedo aportar en relación a las experiencias, y la veo a la Ceci ahí justo abajo tuyo, a Cecilia Enar, en estos trabajos que hacemos en minería, estamos expuestos todo el tiempo a situaciones que son realmente súper complejas, en donde muchas veces los proyectos que hacemos son dejados de lado porque hay urgencias económicas, hay estrategias que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con la misma supervivencia de las empresas, ¿no? Que se van adaptando a la situación económica del país y que para nosotros es realmente duro porque terminamos dejando de lado proyectos que a veces demoramos años en desarrollar. Y nos enojamos mucho, pero continuamos. Me parece que el asunto este de poder remediar implica, en algún momento lo dice Habermas, implica, sobre todo en lo que es la personalidad, implica ese juego de espejos entre lo que uno propone y lo que el otro responde, eh, que nos termina fortaleciendo, y es justamente en el tiempo de participación, en el tiempo del poder estar, es que uno va empezando a desarrollar nuevas ideas, nuevas formas de poder ir logrando la comunicación, de poder ir estableciendo relaciones entre estas dimensiones del paisaje que a veces se alejan muchísimo, sobre todo en el caso de la minería, y quedan restringidas exclusivamente al paisaje de los objetos. Pasa a ser prácticamente una cuestión pedagógica, la que hace con la gente que participa en las canteras, vecinos y vecinas que se acercan y a las que nosotros les explicamos el valor que tiene, por ejemplo, en esos casos, el bosque nativo, que los ayudamos a reproducir la vegetación, las hacemos conocer el valor estético, pero también el valor social y los diferentes usos que tiene la vegetación. Y no solamente a la gente de vecinos y vecinas, sino también a los empresarios. Y trabajamos con empresas realmente grandes, porque trabajamos con algunas empresas más pequeñas, familiares acá en Córdoba, pero en Buenos Aires estamos trabajando con empresas multinacionales, en donde hay cuerpos directivos completos en los que tenemos que poner nuestras posiciones y nuestros argumentos, y en la medida en que vamos refiriendo y en la medida que va pasando el tiempo, nuestros argumentos van siendo cada vez más potentes, lo que no quita que a veces vienen y de un plumazo aparecen estos que termina generando patologías y todas las buenas voluntades se caen, pero seguimos. No sé si respondo con esto, pero bueno, viene de la práctica. Bien, muchas gracias. Y en cuanto a aplicación,
¿Te gustaría profundizar un poquito más si te imaginas algo práctico de aplicación en inmediato? ¿Cómo traducir alguna de estas ideas a la praxis? Eh, sí, en realidad, como te decía, sobre todo esto de las patologías del paisaje, eh, me parece que queda por estudiar, se abre como un campo grande para estudiar el tema de las patologías del paisaje. En realidad, a lo largo de la tesis se fueron abriendo como un montón de líneas que sería interesante poder profundizar y poder trabajarlas mejor y comprenderlas mejor. Pero el tema de las patologías me parece tal vez el más importante y, y el poder tal vez hacer un análisis como mucho más profundo de cada una de esas 9 patologías para poder descubrir exactamente en profundidad qué es lo que significan y bueno, y poder pensar también cómo intervenirlas, ¿no? Cuáles son las grietas que tienen para poder, en esas grietas, poder pensar de que pueda crecer un paisaje más orientado hacia la comunicación, en donde se pueda lograr un paisaje que sea más racional. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. No sé, Bueno, Armando. yo tengo anotado un montón de cosas, pero yo quería, bueno, además de agradecerte haber hecho un trabajo tan estimulante, por lo menos que para mí me resultó tan estimulante, quería, más que hacerte una pregunta, hacer un comentario para destacar un aspecto del trabajo que me interesa especialmente y que creo que va a ser muy importante en la comunidad científica, diríamos, del diseño y de la arquitectura, tratando de evitar la pedantería, es decir, cómo hay que leer tu trabajo. Me gustaría destacar algunos aspectos, yo diría, epistemológicos de tu trabajo, porque yo creo que tu tesis es notablemente innovadora y debería tener un tremendo efecto alborotador en la disciplina del paisaje y con repercusiones en la arquitectura y en el diseño en general, ¿no? Porque para mí un aspecto importante de esta tesis es que Miguel investiga y propone ideas sobre cómo es posible tomar decisiones con apoyo o con fundamento público y no meramente privado en un área de las orientaciones de lo proyectual en el que lo público parecería ser a priori primordial, ¿no? Porque yo creo que esta tesis es un gran aporte en cuanto a la discusión acerca de los valores del paisaje y por lo tanto de la arquitectura y del diseño en general, y también de la discusión acerca de cómo es esto de que la arquitectura o el diseño o el diseño en paisaje es conocimiento, cómo la arquitectura forma parte de un proceso de aprendizaje o de progreso en algún tipo de saber. Porque durante mucho tiempo, y voy a tratar de referirme a esto diciendo de que desde hace mucho tiempo se creyó en la arquitectura, en la historia de la reflexión sobre la arquitectura, que era posible saber objetivamente lo que es bueno y verdadero en materia de arquitectura, de urbanismo y por lo tanto de paisaje, en cuanto a su aspecto material o simbólico. En esto, las creencias de la arquitectura, las discusiones de la arquitectura, el discurso, diríamos, arquitectónico y proyectual, fue, como en los demás saberes, durante muchísimo tiempo, milenios diríamos, estuvo basado en la confianza de que es posible de que nuestra mente, nuestra razón, el lenguaje que utilizamos, sirva para saber lo que efectivamente es en el mundo. ¿Sí? La arquitectura durante épocas históricas que llamamos tradicionales, Vitruvio, luego Alberti, como el resto de los saberes, confió en el poder de nuestra razón, de nuestra mente y del instrumento de la razón que es el lenguaje. Ahora, en algún momento,
en eso que Maldonado llama la gran instauración de la modernidad, la arquitectura moderna, digamos, o el diseño moderno, se creyó, se aceptó y se reconoció que era suficiente, o por lo menos inevitable, conformarse con un conocimiento que ya no era el conocimiento objetivo de la gran filosofía, sino con un conocimiento meramente subjetivo de lo que es verdadero y bueno para la arquitectura. Es decir, cuando yo digo subjetivo, digo un saber no ya como expresión franca y transparente de lo que es, sino un saber, un conocimiento en cuanto a la razón como dominio, ¿sí? Un conocimiento, diríamos, técnico y científico. En algún momento la secularización del conocimiento producto de la modernidad nos llevó a conformarnos o a reconocer de que nuestro conocimiento acerca del mundo con las herramientas que tenemos, la razón y el lenguaje, a lo sumo nos podía proporcionar una racionalidad técnica o instrumental, podíamos hablar de predictibilidad, pero no ya de una verdad. Bien, y ante esa situación, el mundo del diseño se reparte entre los que adoptan una actitud más resignada, más integrada o a veces desprevenida, y aquellos que adoptan una actitud más crítica y que se aproximan a la utopía. Y la discusión acerca de lo que es bueno, y sobre todo en el paisaje, está entre estos dos polos. Bueno, entonces, por un lado, la confianza en el saber objetivo. Pero desde hace por lo menos 100 años o un poco más, el problema de la arquitectura adoptando una epistemología de la época de una crisis de la razón, de la época de una crisis del poder cognoscitivo del lenguaje, de la época del descentramiento del sujeto. Bueno, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre esa expectativa del conocimiento verdadero y esta conformidad o angustia por el conocimiento meramente útil, Miguel viene a cambiar el eje de la discusión dentro de la discusión de la arquitectura, de lo que es bueno para el paisaje y la arquitectura. Viene a hacer suyas, viene a poner a jugar en el territorio del paisaje y en extensión del diseño y de la arquitectura, una perspectiva pragmático-comunicativa del conocimiento del mundo y sobre todo de la toma de decisiones sobre el mundo, basada en la intersubjetividad. Entonces, cuando nos preguntamos qué sucede cuando hay conflicto, nos preguntamos acerca del valor de las ideas y de los productos de diseño. ¿Qué sucede cuando, en principio, no nos ponemos de acuerdo sobre lo que es bueno y surge este conflicto del cual hablaba Miguel? ¿Cómo resolvemos una pregunta acerca del valor de la idea o el producto de diseño? De la idea como discurso acerca del paisaje ya efectivizado y construido, y en el sentido que Miguel mencionaba las patologías, ¿lo hacemos simplemente por imposición o éxito poderoso de alguna de las partes? O sea, del poder que da el dinero o la influencia, o del poder simbólico que construyen también otros agentes. Al fin y al cuentas lo hacemos a través, decidimos lo que está bien en el paisaje para todos a través de un proceso de subjetivación de algunos, a fin de cuentas, imponiéndose los intereses de privados. Y entonces Miguel plantea que la alternativa es la intersubjetividad convocada para el diseño de la arquitectura y para el
para el paisaje. Entonces, Miguel da por sentado esto, ¿no? Que las ideas, los proyectos o las realidades del paisaje, además de ser lo que son y de producir lo que producen, implican un enunciado teórico, ahí los escribía Miguel, un enunciado asertivo sobre lo que son y sobre lo que valen. ¿Sí? Sí, las ideas, los proyectos, las realizaciones del paisaje van siempre asociadas a unas pretensiones de validez que permanecen susceptibles de ser criticadas. ¿Sí? Cuando se habla sobre el paisaje, cuando se piensa el paisaje, cuando se evalúa el paisaje, cuando se proyecta el paisaje, o cuando interrogamos el paisaje existente, ese paisaje aparece siempre asociado a unas pretensiones de validez, que es la parte susceptible de ser criticada. Bien, entonces, por eso, para mí, Miguel propone una nueva solución al problema. Cuando digo nueva, original en el aspecto de que no se la suele convocar para discutir lo que es bueno o deseable o verdadero públicamente en el campo del diseño. Porque, bueno, en un sentido, digamos, el núcleo de la tesis de Miguel es que en un sentido equivalente a los actos de habla, ¿sí?, según la pragmática de los actos de habla, y hay un esfuerzo importante en esta tesis por entender la proyectación en un sentido semiótico general en un funcionamiento asociado al lenguaje, ¿no? En un sentido equivalente a los actos de habla, dice Miguel, los discursos, los dichos acerca del paisaje y de sus valores, los proyectos de paisaje o los hechos existentes del paisaje, además de significar determinados contenidos, es decir, de tener una dimensión semántica, lo que los pragmáticos del lenguaje llaman una dimensión locucionaria, además de persuadir y afectar a través de la significación la voluntad de los otros sujetos, y eso es lo que los pragmáticos llaman la dimensión perlocucionaria, sí, el paisaje como acto de intercambio posee un contenido, un momento, una dimensión ilocucionaria que permanece abierta a la crítica. ¿Sí? Entonces, si uno hiciera una síntesis, esto no me quiero extender más para ir terminando este comentario, si uno hiciera una síntesis de ese aspecto epistemológico de esta tesis, uno diría, primero, que acá Miguel nos plantea que el paisaje puede ser valorado en su racionalidad. Y entiéndase, no en su racionalidad ni objetiva, porque no existe, ni subjetiva y técnica, porque eso es dominación, sino en su racionalidad comunicativa planteada en términos de intersubjetividad, ¿no? Si dicha racionalidad, esa sería como una especie de segunda tesis, es comunicativa, no es ni técnica, ni estratégica, es comunicativa, está basada en la posibilidad o en la imaginación de un acuerdo sin reservas con otros agentes que diagnostican sobre el paisaje, juzgan el paisaje, proyectan el paisaje o si quieren imaginar el paisaje. Entonces, lo que Miguel viene a decirnos es que ante un conflicto por las representaciones del territorio, ante un desacuerdo, tenemos que los paisajes que son construidos según consensos intersubjetivos, racionalmente motivados, son los que aportan a la racionalización de la vida. Y que por el contrario, estas patologías aparecerían cuando las decisiones del paisaje son producidas por los llamados medios de comunicación deslingüistizados o, diríamos, los imperativos sistémicos del sistema de reproducción material de la sociedad. Por eso, para concluir, yo un poco parafraseando esta tesis,
la sintetizaría en las siguientes expresiones, ¿no? Podríamos pensar este aspecto epistemológico de esta tesis de esta manera, ¿no? Podríamos decir que sobre el paisaje, o sobre el paisaje bueno, o sobre el paisaje bueno para la vida recta, todo el mundo quiere tener razón. Pero tan pronto se airean o se exponen sus visiones incompatibles, se vuelve evidente de que no todos pueden tener razón. Entonces, además, el deseo o la conveniencia de tener razón choca con un segundo deseo, el deseo de conocer la verdad, que es primordial para, por lo menos, quienes no están comprometidos en esta discusión. Entonces, las disciplinas podrían idear reglas, y esto es lo que hace esta tesis, ¿no? Idea las reglas para que la disciplina del paisaje podrían idear reglas que permitan que surjan creencias, entre comillas, verdaderas, a partir de las turbulencias de la discusión, ¿sí? En diversa escala temporal y personal. Yo creo que esta tesis es fundamentalmente eso, ¿no? Una serie de propuestas respecto de cómo la disciplina del paisaje puede formular una serie de reglas tentativas para que los conflictos se resuelvan de una manera comunicativa, intersubjetiva, que sea capaz de adecuarse a una estructura apropiada del mundo de la vida. Bueno, eso es lo que quería decir. Y otra cosa que me interesa, que no quiero dejar de decirte, es el hecho de que acá también hay un intento, que entiendo que lo vas a proseguir, de definición del paisaje poderoso, ¿no? Esto del paisaje como representación. Y lo que quiero destacar esto, cuando vos presentabas allí el paisaje in situ, el paisaje in visu, y separado la transcripción simbólica, a mí que hayas dividido eso en tres me parece muy valioso. Creo que en el comentario por escrito te lo hice, de que hayas pensado en Osling y en toda una serie de enfoques que, a diferencia del resto de la comunidad del paisaje, a diferencia del resto de la comunidad de la arquitectura, crean lisa y llanamente que ese in visu es la transcripción simbólica. O sea, aquí Miguel ha pensado ese concepto de paisaje como representación sin seguir la moda de disolver la representación en el puro juego lingüístico y quedarse con algo que es propio del oficio de los diseñadores. Pensar la representación no disuelta puramente en el juego del lenguaje. Es decir, eso me parece que es un punto de vista que tiene una fuerza poderosa en disidencia de las modas más frecuentes dentro de esta disciplina. Me encanta. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Juan. Bueno, felicitaciones, Miguel. La verdad que ha sido un enorme deleite leer tu tesis. Tengo también comentarios muy elogiosos, voy a elegir algunos. Me parece que hay un cruce entre interdisciplinariedad como un valor, porque a veces es más declamado que ejercido, ¿no? La idea de, bueno, hagamos algo interdisciplinario se parece mucho a, digamos, diferentes cosas y no arribemos a ninguna conclusión. O parte de un problema que es que la interdisciplinariedad ha hecho que, digamos, haya un montón de conceptos sobre el paisaje que no ayudan a resolver operativamente ningún problema, y vos lo que haces es tratar de ofrecer un concepto, ¿sí? Una matriz, diría yo, una gramática, tomando tus palabras, a partir de un uso peculiar y muy bien definido de la pragmática universal de los actos de habla, tal cual como figuran esos dos tomos imposibles de la teoría de la acción comunicativa, que yo confieso no haber leído en su totalidad, tal vez en un 30 o un 40%. Algo que también me parece para destacar, porque a ver, la racionalidad
si uno le preguntara posiblemente al viejo Habermas qué es la racionalidad, diría, bueno, la racionalidad es una racionalidad lingüística, digamos, ¿no? Pero tomaste ahí algunos pasajes, porque un pensador como Habermas siempre piensa incluso en contra de sí mismo, donde él deja deslizar que uno podría trasladar la racionalidad un poco más allá, ¿no? Y vos te tomás de esos pasajes como para decir, ojo, que el paisaje no tiene la estructura proposicional, tiene, como vos decías, esos átomos, digamos, los elementos mínimos frente a los cuales somos responsables en términos de racionalidad lingüística son las proposiciones, ¿no? Hay 10 personas en esta sala, eso es una proposición, eso es algo que puede ser verdadero o falso, eso es algo que representa, diría un racionalista lingüístico. Va a decir, no, el paisaje también puede representar, y obviamente el paisaje a priori no tiene una estructura proposicional. Y ese es el gran desafío para alguien que toma un modelo de pragmática de actos de habla, para decir, porque si uno dice, bueno, voy a ampliar la teoría de los actos de habla, incluyendo actos de habla nuevos, proposicionales, chocolate por la noticia, te va a salir bien. Ahora, poneme el paisaje y hacémelo un acto de habla. Ah, ahí te la debo. Por eso, digo, la tesis afronta un gran desafío, y a mí me parece que la salida que encuentra es muy interesante. Primero, diciendo, bueno, tomando al padre de la criatura, como que estoy diciendo, Habermas consideró que tal vez más allá de la experiencia lingüística o del lenguaje, podríamos incluir como candidato a la racionalidad algo que representa en términos no lingüísticos, como podría ser el paisaje. Y después vos lo que haces, me parece que con buen tino, ¿sí? Es, porque yo le diría, ¿cuál sería el candidato? Y ahí esto involucra todo un debate, digamos, la filosofía del lenguaje a lo largo del siglo XX descartó, desde Quine en adelante, el concepto de experiencia, digamos, del mapa epistemológico. Era como decir experiencia, era como decir una mala palabra, ¿no? Y yo creo que acá, sin que el concepto de experiencia sea un concepto central de tu tesis, no tiene por qué serlo, sí vos lo que estás diciendo es, bueno, hay algo así como y yo me tomo la atribución de redescribirlo, de interpretarlo así, una experiencia del paisaje que puede jugar su rol, digamos, dentro de la comunicación, de la comunicabilidad. Como si uno pudiera decir en algún momento, che, ¿por qué el paisaje o por qué interpretamos este teatro de este modo? Bueno, mira, podemos señalarlo y decir, digamos, el paisaje tiene su propia agencia epistémica, su propia praxis, ejerce su praxis, ¿no? Digamos, y la referencia, pensaba mucho en Wilfrid Sellars, que es un autor que reivindicó el concepto de experiencia, no como la base, digamos, epistemológica, como lo pensaban los primeros empiristas, sino como si uno dijera, en un sentido es una base, digamos, la experiencia, pero decía, en un aspecto está la base del edificio, pero en otro está al final. Y yo pensaba en esta dialéctica que vos planteas, que es que, digamos, hay una serie de discusiones que se dan, digamos, en el marco de una racionalidad comunicativa que después quedan como si fueran, digamos, esta es una imagen de Wittgenstein, ¿no? Como en el fondo del río van quedando así como esas piedras que va deslizando el agua en el mundo de la vida. Y que al principio fueron interpretaciones originales, dice Wittgenstein, pero después se volvieron, envejecieron, poesía fósil, diría también en otro lenguaje el propio Nietzsche. Entonces, a mí me parece que eso es muy atractivo, y a mí me parece que va muy en línea con, por eso digamos, uno siempre lo lee desde una perspectiva en particular, en la filosofía del lenguaje vuelve de nuevo a considerar en los últimos años el concepto de experiencia, el concepto de representación incluso, muy en esta clave, digamos que está abordada de manera muy original, como lo dijo Fraenza, en lo que sería, digamos, esta tesis en el marco de la arquitectura y del urbanismo, que además, digamos, no se puede circunscribir solamente a esas áreas. De hecho, hay un desafío a la exegética habermasiana, y también hay un intento, uno podría pensar en clave filosófico-analítica, de repensar el concepto de experiencia e incluirlo, digamos, en la pragmática universal, que por cierto está, digamos, traducida a una pragmática empírica. Acá es otro de los aspectos que me gusta destacar, que es que la metodología, yo te lo había puesto ahí en la devolución, hay una doble entrada, hay un marco teórico que es el habermasiano,
pero vos también a través de la teoría fundamentada haces que ese marco, ¿no? Muchas veces las tesis, digamos, que utilizan enfoques filosóficos, como que, bueno, vienen bien arriba de lo conceptual, y después la parte empírica es como, bueno, tratamos de pegarnos una torta con un pedazo de carne, a ver cómo... Y acá me parece que hay un equilibrio, y eso habla de un buen diseño en el trabajo, y eso, digamos, me parece que es una decisión metodológica y del marco teórico que es de destacar. Realmente es un trabajo, a mi juicio, que tiene antes de sentarse y escribir, digamos, la tesis doctoral es lo que debe ser, que es el registro de un trabajo previamente muy discutido, ¿no? Digamos, no está mal que uno también deje deslizar la pluma a veces, pero hay poco de eso en tu tesis. Se nota mucho que está bien pensado, digamos, antes de sentarse a escribir y plantear los resultados. Es un buen trabajo, un excelente trabajo, un eximio trabajo de investigación. Dicho esto, ¿sí? A mí me gustaría, porque también suscribo mucho lo que dicen aquí mis dos colegas que tienen mucha más experiencia que yo, pero yo pensaba, y esto también es para discutirlo, a mí me parece que tu tesis hace una crítica radical al sistema dinero-poder en clave epistemológica. Es decir, vos cuando lo planteas en la introducción, decís algo así como que uno de los objetivos es analizar el mecanismo con que el sistema dinero-poder incide en la comunicación mediante estrategias que afectan la dinámica de los paisajes, bueno, y seguir profundizando ahí. Pero a mí me queda la impresión, luego de leer la tesis, y te lo quería preguntar, que en alguna medida el sistema dinero-poder, bien entendida como acción comunicativa, termina, yo diría, anulando o quizás cercando o impidiendo o disolviendo quizás la acción comunicativa del paisaje. No es solamente que incide, parece una cuestión medio de matiz, pero es como si uno dijera el sistema de dinero-poder, por su propia lógica, termina borrando la capacidad comunicativa del paisaje. Es una tesis o una interpretación de tu tesis un poco más radical y que a mí me resulta más atractiva. O si uno dijera, una cuestión es poner una perspectiva del paisaje en discusión. Eso es lo que hace una racionalidad comunicativa y por eso hay conflictos. Tenemos conflictos del paisaje. Pero el sistema de dinero-poder plantea un tipo de representación del paisaje que no está abierta a discusión, que no está abierta a comunicación y que se plantea como una suerte de verdad revelada. Y ahí me parece que tu tesis, en consonancia con uno de los dogmas, en el buen sentido, de la teoría crítica, pone al sistema de dinero-poder del lado de una racionalidad que no es comunicativa, de una racionalidad, uno diría, claramente instrumental. En ese sentido, hay un éxito también en la traducción, digamos, de tu lectura de Habermas en ese punto, digamos. Porque si uno dice las patologías, bueno, entonces la patología en realidad es cuando ya no hay comunicación, como si uno dijera, ¿no? Y eso también es un síntoma de época, uno lo ve en la epistemología contemporánea, por ejemplo, cuando se analiza la polarización política. ¿Qué se dice? Bueno, y ahí no hay comunicación. Polarización política es cuando no hay comunicación. Otra cuestión es la discusión política. Acá uno podría pensar en lo mismo, el sistema de dinero-poder, lo que plantea su candidato a la comunicación, termina siendo, digamos, haciendo algo, en realidad no comunica nada. Yo no puedo discutir con el sistema dinero-poder cuando piensa el paisaje. Te quería preguntar si lo ves en ese mismo sentido, ¿sí? Y otra pregunta, quizás ya más desde el interés personal. Yo trabajo con John Dewey, que es un pensador que planteó una pedagogía muy particular y que hace mucho énfasis, pensaba en esto de la pedagogía de los objetos. Decía, hay un aprendizaje que está indisolublemente ligado con la experiencia, era un experimentalista, ¿no? Con la experiencia, digamos, de la naturaleza. Él pensaba que uno podía como circunscribir ocupaciones básicas y fundamentales en la historia de las sociedades, y que esas ocupaciones uno las tenía que reproducir en la escuela, ¿no? Son las famosas escuelas Dewey, ¿no? Donde parece poner a los chicos a bordar, a tejer, a cocinar, y en función de eso, bueno, porque uno en contacto con esa experiencia, con el objeto como tal, digamos, en contra de la idealización lingüística de la escuela, digamos, logra un insight en particular. En ese sentido, también preguntarte si hay alguna intuición, yo creo que las hay muchas en relación a cómo educar a las próximas generaciones para participar más activamente en la racionalidad comunicativa
esta gramática del país. Y bueno, y felicitaciones nuevamente. Gracias. Muy bien. En relación a la primera pregunta, me resisto a quedarme sin esperanzas. Eso es cierto. El paisaje es un invento europeo. En Latinoamérica profunda, no hay paisaje. Hay otra cosa, no sé cómo se llama. Tal vez habría que explorar. Bueno, y en eso sería una de las respuestas también para Gabriel, por la primera pregunta de Gabriel, ¿no? Que es lo que me gustaría seguir explorando. Creo que cómo es esta forma de relacionarse con el territorio. Acá voy a nombrar a algunos amigos que seguramente me están viendo desde una perspectiva decolonial, pero no desde el paisaje. Me parece en ese sentido importante haberlo definido para saber contra qué luchamos. Como decía también recién, creo que hay como grietas tengo esperanza de que haya grietas dentro de esta forma en la que el sistema se mete interrumpiendo la comunicación. Cada tanto nosotros vemos algunas luces en nuestro trabajo profesional, ¿no? De cuestiones que nos escuchan, de situaciones que se resignan, digamos, ganancias económicas que se resignan, que aún se mantienen dentro de los márgenes que permiten funcionar a las empresas y que habilitan a que funcione esta relación de reproducción simbólica del paisaje, ¿no? Esta eficiencia no siempre es llevado al máximo. Creo que hay márgenes dentro del funcionamiento del sistema en donde puede funcionar también, y donde debería funcionar esta reproducción simbólica. Ahora sí, cuando esto se lo lleva al tope, que muchas veces lo llevan hasta el límite, no nos queda espacio físico real para trabajar. Hay que hablar del espacio simbólico. Hay otra cosa también en relación a esa primera pregunta que me vino a la mente, que son las últimas palabras con las que cierra Habermas el libro. Las leo para que no decir que traje el libro acá como fetiche. Dice Habermas al final. Habla de las amenazas del sistema de dinero poder. Dice, tal vez esta provocadora amenaza, un desafío que pone en cuestión las estructuras simbólicas del mundo de la vida en su totalidad, explique por qué éstas se los han vuelto accesibles precisamente a nosotros. Creo que hay un cambio. Y es por eso que nosotros estamos pudiendo ver esta situación, este paisaje se nos está revelando de alguna forma, porque si no, no lo podríamos ver. El asunto será ver hacia dónde nos lleva este cambio de vida, ¿no? Bien. En relación a la práctica, nosotros, esta práctica que hacemos en la universidad, pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Hay una actividad de extensión que hicimos dentro de una investigación, la investigación que dirigió Beatriz, que yo dirigí, que se llamó Bosque de Bolsillo. Junto con la Municipalidad de Córdoba, trajimos, apoyados también por la Red Nuestra Córdoba, trajimos al ruedo del debate a la subdirectora de Espacios Verdes, al secretario de Ambiente, y nos pusimos, junto con un centro vecinal San Salvador, a construir un bosque de bolsillo. Un bosque de bolsillo es un pequeño espacio que no tiene más de 100 metros cuadrados, es decir, que es fácilmente visible, es abarcable con la vista, que tiene varios objetivos.
uno de los objetivos es recuperar la biodiversidad perdida. Entonces se traen de las canteras donan, la tierra que sacan de su trabajo, de sus labores mineras, que sí tienen un banco de semillas, y es puesto en medio de la ciudad, y en esa ciudad crecen plantitas que de otra forma no crecerían, que ya están extintas porque el corte del césped todo el tiempo las va matando. A su vez también se creó una instancia de educación, varias clases que se dieron a los vecinos que quisieron participar, en donde se les explicaron cuestiones relativas al ambiente, a los ecosistemas, a cómo era el ecosistema que ocurría en ese lugar, en el que ellos estaban habitando, pero que ya es muy distinto, ¿no? Tratando de entender la ciudad y romper esta cuestión de qué es naturaleza o qué es ciudad. Entonces, tratando de romper eso, se los educó también en relación a qué es lo que está pasando en estos ecosistemas, ¿no? Con eso se lograron crear estas relaciones y poder construir estas relaciones intersubjetivas, pero también construir gobernanza, las idas y vueltas con el gobierno municipal. Pero también apareció una cosa que es como muy importante, que fue la recolección. No llegamos a hacerlo a eso, pero sí la recolección y reproducción de semillas de plantas nativas, que cada uno de los vecinos aprendió a hacer, aprendió a reconocer estas plantas, que ya no las tenía en su memoria, con la idea de que vuelvan a reincorporarse en este mundo de la vida, que las puedan tener en su jardín, porque eran varias las que reproducían, y las que les sobraban, llevarlas también a este bosque de bolsillo, y empezar a crear un espacio muy pequeñito, que sería como una especie de bosque. Un bosque no tanto de plantas y de árboles, como un bosque de vecinos y de participación. Un bosque atento a lo que está ocurriendo en relación al ambiente y atento en otro nivel, digamos, en donde la discusión ya no pasa a ser en relación al dinero y en relación al poder, sino en relación a qué es lo que está ocurriendo, digamos, poder abrir y atender los ojos en relación a lo que está ocurriendo en la vida cotidiana, ¿no? Y que no aparece cruzado por toda esta cuestiones que tienen que ver con el dinero y con el poder. Fue una experiencia fallida. La municipalidad está haciendo bosques de bolsillo, pero lo está haciendo sin la participación, ¿no? Los construye, simplemente, ya no aparece la minera. De todas formas, creo que este grupo de vecinos todo el tiempo me siguen llamando y me están pidiendo, cada tanto preguntan sobre cuestiones, me llaman a mí, le llaman a Nani, que la veo ahí conectada, en relación a, bueno, a ver qué es lo que está pasando con esto. A ver, eso fue como una pequeña grieta. Lo cierto es que no lo pude continuar y no lo pude seguir llevando adelante porque también estaba la tesis y cada uno tenía su propia ocupación. Pero me parece que es por ahí, es por esos lados, que son como cuestiones como muy cotidianas. En este caso, en un espacio público, en un espacio donde lo que se intentó fue conectar el poder con la vida de los vecinos y vecinas. Me parece que eso va por ahí. Esta experiencia, por supuesto, se las comento después a los chicos de la facultad, digamos, pensando más en las nuevas generaciones, ¿no? Pero creo que me parece a mí que va por ese lado. Bueno, muy bien, Miguel. Vamos a dar lugar entonces ahora al jurado que se va a reunir acá en la salita al lado. Ustedes se quedan acá, los que están virtual los estamos ahí esperando. Y bueno, volvemos cuando el jurado termine de armar el acta de la defensa. Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y la grabación podemos. ¿La corto? Dale la grabación, pausa. Gracias. No tengo el otro link todavía, ¿sí? ¿Puede ser que me lo envíen? Ahora te vamos a mandar el link, Gabriel, por el grupo. Ya te mandamos el link del próximo Meet. Eso, muchas gracias. Hasta luego. No veo nada. A ver, correte. Sí, pero es que no se ve. Bueno, a ver, espérate, vamos a enfocar al jurado. ¿Cómo sería la cámara? No, me quedaste de espaldas, Fernando. Acá estamos, acá estamos. Muy bien, Gabriel. Ponete ahí de frente, que es más fácil que lo tome la cámara. A ver. ¿Está bien? Voy a aumentar la luz.
150 en medio. Bueno, vamos a dar lugar un segundo que enfoco. Ahí estamos. ¿Dónde está el doctorando? Le pedimos que se venga acá para que se vea en la cámara, por lo menos que siéntese ahí de ese lado, si te ves. Disculpen, pero eso de ser operador de televisión no está en mi formación de grado. Bueno, damos lugar a la lectura del acta de defensa. Bien. Bueno, voy a leer entonces el dictamen de defensa de doctorado en arquitectura de la tesis El paisaje como comunicación, patologías, conflictos y consensos, una lectura desde el pensamiento de Jürgen Habermas, hecha por el arquitecto magíster Miguel Martiarena y dirigida por el doctor Diego Fonte. Esta tesis doctoral aborda desde una perspectiva de doble entrada, filosófica desde el marco teórico-metodológica, en complemento con teoría fundamentada y entrevistas para derivar representaciones, la categoría del paisaje en términos de pragmática de la comunicación. Se propone poner de relieve la capacidad comunicacional del paisaje, es decir, su racionalidad comunicativa, desde la pragmática de los actos de habla desarrollado en la filosofía de Jürgen Habermas. A tal fin, el doctorando distingue tipos de función de los paisajes en consonancia con las tres esferas que componen el mundo de la vida, categoría adoptada de la fenomenología husserliana en su recepción dentro de la teoría de la acción comunicativa de Habermas: subjetiva, objetiva y social. El mundo de la vida, entendido desde esta matriz habermasiana, permite comprender un aspecto epistemológico que subyace a la racionalidad comunicativa: las pretensiones de validez. Martiarena se propone mostrar con cómo esta matriz pervive en una pragmática empírica aplicada a los paisajes. El trabajo constituye un aporte original para el campo de la arquitectura, dado que el lugar de los conflictos en torno al paisaje forman parte de una agenda propia de la disciplina. Adicionalmente, el doctorando logra mostrar el maridaje entre su investigación académica y su cuestión político-práctica: cómo encontrar soluciones interdisciplinares a las diversas demandas en las que se ve envuelto el paisaje como territorio en disputa tanto fáctica como simbólica en el mundo contemporáneo. Martiarena, a este respecto, respalda empíricamente su tren de razonamiento con ilustraciones de casos de conflictos urbanos de Córdoba entre 2002 y 2015. El doctorando considera que la racionalización habilita instancias de negociación que operan en dos sentidos: favoreciendo una inteligencia intersubjetiva para delimitar la semiosis del paisaje y desalentando toda posible patología que emerja del sistema dinero-poder, para quien las demandas de otros actores o esferas son prácticamente no considerables. A este respecto, se destaca el posicionamiento frente al paisaje mercantilizado, homogeneizado y no situado que impera en muchos ámbitos de proyecto y enseñanza en la región. En cuanto a la defensa de la tesis, luego de una presentación muy sólida en términos de recursos visuales y en la complementación argumentativa, el doctorando ha ampliado aspectos del trabajo escrito y ha detallado las reflexiones más relevantes de su proyecto. El tesista se ha desenvuelto con seguridad, con soltura y claridad. Ante todas las preguntas planteadas por el jurado, Martiarena ha brindado respuestas aportando síntesis y profundizando en los aspectos requeridos. Un dato a destacar en este sentido es la delimitación de cuestiones a profundizar en futuras investigaciones. Por lo antes expuesto, este jurado
por unanimidad, califica la tesis El paisaje como comunicación, patologías, conflictos y consensos, una lectura desde el pensamiento de Jürgen Habermas, con 10, sobresaliente, y recomienda su publicación. Bueno, en función de todo esto, y yo en nombre del programa TOCTA, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Universidad Nacional de Córdoba, te otorgamos el título de... Felicitaciones. Bueno, yo lo único que puedo desear a toda persona que le toque dirigir a un dirigido o dirigida, a todo doctor, a todo director o directora, que le toque un dirigido como Mira. Porque es alguien que, como ustedes vieron ahí, es un desafío porque no, cuando él veía que una cosa no funcionaba, no trataba de apuntalarla, ¿no? Porque nosotros, ¿qué hacemos cuando la cosa no funciona? Y le buscamos a ver cómo hacerlo, salvamos los fenómenos, salvamos las anomalías. Así que bueno, es mi deseo para todo director o directora que le toque a alguien como Miguel y Miguel. Felicitaciones. Ay, pero acá para que está Gabriel también. Ah, claro. No sé cómo se pone Gabriel. Big Brother va a tirar atrás. No sé si hay que marcarlo a ese para que se lo vea a él grande. A ver, ahí. Hay pin. Claro, Está Gabriel. Ahí. las que hay. Claro. Gran hermano. Felicitaciones. ¿Todos ahí? ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Las fotos más sí. Una Bueno, un gran día. Quedaron todos los hombres de aquel lado. Espera, Total, el tip queda grande. yo como si fuera mía la tesis. ¿Está? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. A ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta defensa. A Y bueno, ustedes. Un felicitaciones. gusto. Saludos por allá. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicidades.